Éxito nomás. Muchas gracias. Voy a contar. 1. Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en que usted esté viendo esta emisión en directo del conversatorio Diálogos Constituyentes que la Fundación SIAPE está realizando desde marzo del año 2020 y que hemos ido profundizando a través de la participación de distintos candidatos y candidatas constituyentes. Y hoy día tenemos un hecho muy especial porque vamos a contar con la experiencia colombiana en uno de los temas que es preocupación antes, durante y después de haberse elaborado la nueva constitución que esperamos nosotros sea la tarea de este año. Está con nosotros Maximino Mafla. Maximino es profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y de la Universidad Javeriana de Cali, tan prestigiosa universidad en América Latina. Y queremos conversar con él acerca de un tema que es muy relevante, que se refiere a la participación ciudadana. Es su especialidad, él ha hecho magíster, doctorado en este tema y ha sido invitado a través de nuestro gran amigo e integrante de este conversatorio, Guido Asensio. Se conocieron en Estados Unidos, yo tengo la impresión que me puso ahí Guido para graficar aún más la importancia de los estudios que ellos han hecho acerca de la participación ciudadana y especialmente Maximino Mafla. Entonces, los invito a todos y a todas, saludando siempre a Fabio de Brasil, Amanda también desde Brasil, o brasilera, Sergio de Villa Alemana, Sergio Rojas, y está, por supuesto, nuestro fundador, Juan Peñafiel Reyes, a quien le entrego entonces la palabra para que salude a Maximino y comencemos entonces este conversatorio de hoy. Adelante, Juan. Gracias, muy bienvenido Maximino a este conversatorio, tal cual como ha señalado Waldo, es un conversatorio donde queremos intercambiar, donde queremos conocer vuestra experiencia y vuestro conocimiento y que nos van a permitir tener la posibilidad de una mejor constitución para Chile. Así que muchas gracias por tu participación y bienvenido. Y también, obviamente, gracias a cada uno de los integrantes del conversatorio. Maximino, como sabes, tenemos entonces tu presentación inicial, luego cada uno y cada una de las que estén presentes podrán emitir opinión respecto de tu presentación, pero también pueden hacer preguntas con una intervención de no más de 2 minutos y enseguida una segunda etapa con tu presentación para luego ir avanzando juntos hacia el resultado de este conversatorio. Entonces, te cedo la palabra sin mayor límite de tiempo. Para ti, por favor, Maximino, la participación ciudadana. Adelante. Ya, listo. Muchas gracias. Mi tema para esta ponencia se denomina la participación ciudadana y control social en Colombia. Una oportunidad para el intercambio de saberes y experiencias en el marco del proceso constituyente en Chile. En ese orden de ideas lo he dividido en 4 partes, como les decía aquí este programa, una parte de contextualización histórica, una parte de conceptualización, la realidad y la perspectiva, digamos lo que nos espera hacia el futuro. Todo ello en el marco, como lo dije y vuelvo y lo reitero, que Chile tiene la oportunidad histórica de presentarle a Latinoamérica y al mundo la constitución
no digamos que la mejor, pero al menos la más estructurada, la más armonizada, con toda esta cantidad de temas que se nos vienen y que de una u otra manera no se pueden ni comentar en un simple conversatorio, porque recuerde que estamos en la época de la virtualidad, la época de las redes sociales. Todo eso nunca pudo quedar en la Constitución de Colombia porque apenas se está dando. O sea que ustedes tendrían razón cuando dicen que las constituciones hay que al menos retroalimentarlas permanentemente. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar mi presentación. Toda mi pantalla. Y en la mitad. Y ya viene la presentación de pantalla. Ahí está comenzando la presentación. Recuerden los micrófonos y comenzamos. ¿La están Adelante, viendo? Maximino, ya está. Ah, bueno, listo. Sí, ya la estamos viendo. Hola, Oscar. Bueno, entonces mi presentación, como lo dije anteriormente, la participación ciudadana y control social en Colombia, una oportunidad para el intercambio de saberes y experiencias en el marco del proceso constituyente en Chile. La voy a dividir, como les dije, en 4 partes: la parte de la contextualización histórica, la conceptualización. En la parte de la realidad y la perspectiva me voy a enfocar en el tema de control social y veeduría. Y todo eso parte. Bueno, entonces quisiera saber con certeza, ¿sí me están escuchando bien? Te ¿Sí me están escuchamos escuchando? y vemos la pantalla muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces así quedo más tranquilo. Entonces, Sí. vamos a partir de un modelo teórico que es el que se ha consagrado en la Constitución de Colombia, y es el que a través de mis estudios y con todas las, ¿cómo se llama? El trabajo que se ha venido haciendo y las publicaciones, hemos podido ubicar este marco teórico. Sobre todo, voy a decirles que la idea de esta presentación, de esta ponencia, es que reflexionemos sobre la concepción actual de la participación. Todo ello con la finalidad de ampliar la comprensión del concepto, de identificar las herramientas teóricas y conceptuales necesarias que permitan aterrizar ese concepto de participación a la idea de participación en diferentes momentos, en diferentes espacios. Cada uno de esos términos, de una u otra manera, los vamos a ir analizando porque esos términos son fundamentales para entender ese proceso. Entonces vamos a hablar de momentos, vamos a hablar de espacios, de instancias, de ámbitos, de sectores, de dimensiones y niveles, como forma de materializar los postulados, generando los instrumentos para introducir este tema en el ordenamiento jurídico y su aplicación en la práctica. En ese orden de ideas, para abordar la exposición, es preciso formularse el siguiente interrogante: ¿cuál es el significado de la Constitución de 1991 para Colombia? Antes que hablar de la lámina que estoy presentando. Entonces, para abordar la exposición, es preciso formularse esa pregunta: ¿cuál es el significado? ¿Qué significa la Constitución del 91 para Colombia, para América Latina y para el mundo entero? Colombia, pero sobre todo para Colombia. Colombia a finales de la década de los 80, es sabido por todos, y comienzo de los 90, atravesaba por un periodo de crisis tremendo, un periodo de extremos, de disputas muy complejas. Esto se reflejaba en enfrentamientos de guerrilla, el surgimiento de los grupos paramilitares, el papel que jugaba el narcotráfico. Todos ellos aunados marcaban un panorama de violencia que se vivía en el país. Y si alguno de ustedes es sociólogo, se dará cuenta que hacer una investigación sobre esa parte, de determinar quiénes colocaban los muertos, quiénes eran los, ¿cómo se llama? Los causantes de las muertes. Entonces era complejo, y de hecho le sucedió a un estudiante que hizo la primera tesis doctoral en sociología acá en la Universidad del Valle, donde yo trabajo, de que esas variables se le cruzaban porque los muertos no se sabían de dónde venían, y además los registros no lo hacían. Entonces ustedes pueden darse cuenta de todo el problema que se vivía. Un panorama de violencia tremendo. La vida, como decían muchos, era un sustantivo. A la par con esa situación surgieron procesos de paz en el gobierno
Virgilio Barco, del presidente Virgilio Barco, y en el gobierno de César Gaviria surge la Carta del 91 mediante un movimiento de estudiantes. Eso es muy importante recalcarlo. Fue un movimiento de estudiantes, parece que eso como una constante, que impulsó la 7ª papeleta en las elecciones de mayo del 91. Esta propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente fue acogida por el pueblo colombiano. Y así, en ese orden de ideas, la adopción de la Constitución del 91 se convierte en el hecho político más importante de los últimos años en Colombia, los últimos 50, 60, 100 años en Colombia, solo comparable al debate político del acuerdo de paz reciente con la FARC-EP. Para la época, se llegó a hablar incluso del colapso de la estructura del Estado colombiano. Colombia, para esas calendas, vivió un momento crítico. Se habían asesinado 4 candidatos presidenciales, tasa de homicidio del 70 por 100.000 habitantes, convirtiendo en la tasa de homicidio más alta en los últimos 60 años en el país. Todo ello, como les dije anteriormente, por la injerencia de diversos actores. Entonces, a partir de ello, un grupo de pensadores y estudiantes y gente de la academia se forjó la idea de reorientar, reformular y reestructurar el pacto, adoptando una nueva carta, una nueva constitución, que se llegaran a consensos, superando obstáculos jurídicos, ya que la Carta del 86 pues, no consagraba este tipo de mecanismos, como la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Y entonces, y ya voy a terminar esta parte como la parte de introducción para contextualizarnos en el tema, y la Constitución del 91 fue una carta construida por diversos actores. Ahí participaron los grupos, las minorías étnicas, indígenas, negritudes, afrocolombianos, raizales, palenqueros, diferentes tipologías de los grupos afros. Participaron la comunidad ron, la comunidad de los gitanos, participó, ¿cómo les diría? El sector académico, el sector político, los grupos, los partidos políticos. En síntesis, fue una constitución con actores diversos. O sea, de una u otra manera se tuvo en cuenta a los diferentes actores que hacían parte de la población colombiana. Y podríamos decir, como lo ha venido haciendo nuestro grupo de investigación, que era una constitución de todos y para todos. Y en ese sentido hemos venido hablando de lo público. ¿Qué es lo público? Lo público es lo que es de todos y para todos, aunque algunos dicen que lo público es simplemente lo que hay que aprovechar de la forma más racional posible. Una característica fundamental de esa constitución fue el hecho de contar con una presidencia tripartita. Miren, esto es un elemento importante para tener en cuenta. Una presidencia tripartita donde de una u otra manera se conjugaban diferentes intereses. Y hablo de esa palabra intereses porque la vamos a necesitar en el transcurso de mi exposición, de mi ponencia, como le queramos llamar, porque he aprendido con la experiencia que para resolver situaciones problemáticas hay que tener 2 elementos claros: necesidades en un lado de la balanza, y en el otro intereses. Y después, al articularlos, decir necesidades e intereses son 2 elementos fundamentales, no solamente para resolver los problemas de la humanidad, que son complejos y bien complejos, sino también para entrar a determinar el equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio entre las necesidades e intereses. Porque toda necesidad genera interés, pero no todos los intereses muchas veces están enfocados en satisfacer las necesidades, de un grupo poblacional, por ejemplo. Entonces, al formular una carta que, al menos en teoría y para la época, contenía las herramientas, y en esto yo quiero ser muy objetivo, no porque yo lo diga y porque diga que esta constitución a mí me parece que es bien elaborada, sobre todo por lo que les acaba de decir, de que las constituciones no tienen por qué contenerlo todo. Las constituciones simplemente, como ustedes bien también lo plantean, ahí deben de consagrarse, y sobre todo en el preámbulo, los principios, que son como los ejes sobre los cuales va a girar esa constitución, o los postulados también podemos decir. Entonces, unas herramientas e instrumentos para todos y cada uno de los colombianos, al menos en teoría, y vuelvo y lo reitero, que esta va a ser, si se tratara de que yo terminara esta exposición solamente con una palabra, de buscar la felicidad mediante un país en paz y armonía.
Y en ese sentido ya quedó hecho digamos, la introducción al tema, la presentación. A partir de ahí voy a hacer una contextualización histórica, pero antes explicar el modelo teórico sobre el cual está constituida la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia tiene un eje fundamental, o digamos los tres, que es democrática, participativa y pluralista. En el tema de participación, que es lo que a mí me interesa, es clave porque el término participación se repite en 86 veces en la Constitución, prácticamente reiterativo, o sea que para la Constitución, para los colombianos, la participación es un eje fundamental. No se podría construir un ordenamiento jurídico en Colombia si no se hablara de participación. Entonces, al menos la cultura ciudadana de autorregulación social y regulación individual en Colombia está fundamentada en la participación. Y en mi caso, vuelvo y lo reitero, desde lo local, desde lo municipal, distrital, nosotros ahora somos un distrito, el departamental, regional, nacional. Bueno, aunque en Colombia no está por regiones, aunque está en la Constitución como en Chile, pero hacia el futuro deberíamos ser regiones. Entonces, la participación es fundamental. Y lo que quedó claro en el artículo 3º, quedó dicho de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El artículo 3º dice, el pueblo la ejerce en forma directa, o sea, la soberanía, la ejerce en forma directa o por medio, no dice y, sino o sea, o es lo uno o lo otro, o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Y eso nos da pie para yo entrar también a soportar mi modelo teórico. Entonces, partimos de una democracia directa, no sin antes, ahora lo vamos a aclarar en la contextualización histórica, pero así, a grosso modo, de mecanismos que se utilizaban en Grecia. Recordemos que ahora lo dijimos, que si bien es cierto, se nos presenta como un modelo, pues no era ni tan modelo porque las mujeres no podían participar, los extranjeros, los menores de edad. Bueno, se me olvida otro grupo, las mujeres, los extranjeros, los esclavos también estaban exentos, estaban excluidos, no podían participar. Y en últimas, si miramos bajo ese punto de vista, a pesar de que estamos hablando de democracia directa, podríamos hablar de que era a través de la asamblea, que era un instrumento, y en últimas no era ni tan directo, era un instrumento representativo, porque solamente participaban los acomodados, los que tenían esclavos a su cargo, que podían dejarlos produciendo y ellos ir al ágora, ir a la asamblea, ¿no? Y después hablamos de instituciones como se hablaba en Roma. Se habla también de una democracia deliberativa cuando hay instrumentos que en el caso colombiano de la Constitución y el ordenamiento jurídico los provee. Si bien es cierto, como les decía, no todo puede estar en la Constitución, pero en la regulación infraconstitucional ahí han venido quedando y eso lo vamos a analizar y lo vamos a conversar más adelante. Y democracia, y llegamos al articularse, estos mecanismos directos, estas instituciones romanas que de una u otra forma perduran, las instituciones de la democracia representativa, que en ningún momento volvemos y lo reiteramos, podríamos pensar que vamos a quitar las instituciones. No, se trata simplemente de hacer ajustes, afinamientos. Eso es lo que se trata de este conversatorio. ¿Qué tipo de ajustes, qué tipo de afinamientos? Porque de una u otra manera está ya diagnosticado que ha venido presentando, no solamente en Chile, sino en América Latina y el mundo entero, ha venido presentando deficiencias que hay que suplir. Y hablamos de la democracia participativa en ese sentido, ya no solamente hablamos de mecanismos, instituciones, instrumentos, sino dispositivos. El celular que tenemos todos en la mano es un dispositivo y precisamente nos va a permitir hacer parte de ese contexto de democracia participativa, porque de una u otra manera, a través de los sondeos, de encuestas que se hacen de forma virtual, ya se va incorporando al modelo democrático. Ahí muchos hablan entonces de una democracia, una democracia electrónica, y culminamos con una democracia integral, que es como ya mi propuesta en el modelo teórico,
donde aparecen las plataformas y son estas precisamente las que nos permiten estar interactuando. Quiere decir que todos estos elementos se han integrado y han surgido las plataformas y de una u otra manera no solamente deberíamos hablar de democracia participativa integral, sino de e-democracia o democracia electrónica. Entonces, ahora sí, vamos a la contextualización histórica. Digamos que la historia camina. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que la historia camina? Sí, la historia tiene patitas. Por lo que vamos, y los voy a invitar a que caminemos y observemos a través de la historia de la humanidad, en el destino que ha venido forjando el camino de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, cómo ha sido comprendido el arte de gobernar, el tema del buen gobierno, del gobierno abierto, teniendo en cuenta que eso es una tendencia teórica. Entonces, digamos que en la época griega, ahí lo están viendo en la lámina, se hablaba de la eunomia o los nomos, que era la ley. Los ciudadanos participaban directamente, configurándose la democracia clásica griega o democracia deliberativa o democracia directa. Y en ese sentido es importante pues, tener en cuenta que el primer hito histórico de democracia lo encontramos en la antigua Grecia. Esto es en el siglo VI antes de Cristo, en la isla de Quíos. Estamos en el siglo VI, o sea, negativo, y florece en el siglo V antes de Cristo. Después en el siglo IV aparecen Sócrates, Platón, Aristóteles, y en el régimen ateniense la fuente de todo poder residía en el pueblo. Pero ya hemos venido diciendo que y el pueblo se reunía en la asamblea, pero la asamblea de una u otra forma era un instrumento de representación, donde en la asamblea se adoptaban las decisiones más importantes a través del sistema de discusión y de deliberación. El sistema de gobierno griego marcó un hito importante en la historia de la humanidad, en un régimen que no era monárquico, no era hereditario y de integración electiva. La asamblea, también conocida con el nombre de Ágora, Eclesia, era el lugar de reunión de los ciudadanos atenienses en los que estaban excluidos, ya lo dijimos, las mujeres, los esclavos, los menores de edad y los extranjeros. Platón, como uno de los principales referentes teóricos de la época, establecía que la mejor forma de gobierno era un gobierno de leyes. Y en general los griegos eran respetuosos de la ley. Mire que por qué es importante partir de acá, porque de una u otra manera, si una comunidad, cualquiera que sea, un país cualquiera que sea, no se respetan las leyes, pues apague y vamos, complementando la igualdad como principio de la democracia con instituciones aristocráticas de equilibrio, dándole un giro al modelo socrático. En el caso de Aristóteles, que era el principal discípulo de Platón, consideraba que el Estado ideal venía marcado por un arraigo a las normas jurídicas, rechazando de plano toda forma de dictadura. Tenemos que en términos generales, los griegos, no solo Platón o Aristóteles, proclamaban obediencia a las leyes y por tanto la idea de la ley constituía la fuente de toda autoridad en el Estado. Entonces podemos evidenciar elementos propios que van a permitir generar esto del arte de gobernar, de buscarle para los ciudadanos la felicidad y de que los ciudadanos puedan participar en lo público, en los postulados planteados por estos filósofos griegos para dicho momento histórico. Es decir, que para los griegos el gobierno tiene como un deber ser una obediencia a la norma, eunomia, la buena ley, como ellos lo llaman, o el nomos ley. Entonces pasamos a Roma, como ustedes lo pueden ver ahí. La verdad es que esto es una presentación más amplia, yo voy a reducirla simplemente al resumen que tengo en la lámina para que avancemos, ¿ya? Época romana. La res pública, o sea, se parte del concepto de república, la res, la cosa pública, entonces ya hay otro concepto diferente al concepto griego. La participación ya se realiza a través de estamentos, lo que hoy en día se podría denominar como una especie de democracia representativa. Y en la Edad Media, en Roma, es importante también resaltarle que esos estamentos eran los comicios, los cuales eran 3 órganos, ¿no? Los comicios, los cuales tenían atribuciones de tipo legislativo, los magistrados, sobre los cuales recaía el poder legislativo, y el Senado romano.
Y también es importante recalcar que uno de los principales pensadores de la época de romana fue Cicerón, para quien la organización básica del ser humano era el pueblo. Y ya da una incipiente noción de soberanía al indicar, Cicerón indicaba que el origen y la determinación de la ciudad y la república radicaban en el pueblo. También Cicerón planteaba que la vida social debía regirse por la justicia y el derecho. Después pasamos a la Edad Media, continuando con nuestro caminar, con nuestro deambular. El análisis histórico nos lleva a que la caída, ahí se marca la caída del Imperio Romano, marca el comienzo de la Edad Media. El poder público derivaba de Dios, todo derivaba de Dios. No existen ciudadanos, lo que existen son súbditos. Mire, no existen ciudadanos, lo que existen son súbditos y el rey es el soberano absoluto. Entonces, la historia muestra que en la Edad Media, y más precisamente a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, se produce una disputa sobre el poder temporal entre el monarca y la iglesia, lo que finalmente se va a traducir en el postulado que todo el poder deriva de Dios. En la Edad Media, ahora que nos convoca este evento, es importante, yo siempre lo he resaltado, para mí es muy importante precisar este punto, y es que en la Edad Media, por ejemplo, nace la universidad. Nace la universidad como institución. En el siglo XII, más precisamente, más concretamente, surge a partir de los monacatos, de los monasterios, de las cofradías, en los sitios o lugares donde se reunían los feligreses para orar. Ahí poco a poco se va forjando lo que hoy en día se denomina universidad, con un elemento muy característico que es la mística. Mire, este elemento de la mística es fundamental en cualquier tipo de comunidad, de sociedad, de grupo que se quiera constituir. Es un elemento que de una u otra manera integra la disciplina, la parte espiritual, toda una serie de valores que hacen precisamente que las organizaciones funcionen, que haya respeto, que haya armonía y que sobre todo que los objetivos que se propongan se cumplan. Entonces, yo rescato del surgimiento de la universidad a partir de la iglesia la mística. Uno de los pensadores insignias de este momento histórico fue Santo Tomás de Aquino, para quien el Estado era el bien común. Para Santo Tomás, el fin del Estado, era el bien común. Pero sobre todo la iglesia jugaba un rol, un papel primordial, inclusive por encima del Estado. Para Santo Tomás, el buen gobernante debe estar dedicado al bien común. No se es buen príncipe si no se es moralmente bueno y prudente. Todos estos elementos, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué objetivo tiene? Pues sencillamente que de una u otra manera, no solamente para el caso chileno, sino para el problema que tiene el planeta como tal, tenemos que buscar unos valores que permitan rescatarlo de toda la crisis también que viven no solamente los pobladores, sino la Tierra, el planeta como tal. Precisamente hoy estamos celebrando el Día de la Tierra y que esta ponencia, esta exposición sea en homenaje a la Tierra, porque la Tierra me enseñó mi mamá y mi papá, es un ser viviente y lo aprendí. Yo soy también asesor y consultor de las comunidades indígenas, lo aprendí de ellos. O sea, la Tierra es viva, la Pachamama, la Madre Tierra. Entonces, que sea esto en homenaje a la Tierra que de una u otra manera nos está demandando, que requiere de cuidados y que como seres humanos la estamos, ¿cómo se llama?, devastando y deteriorando. Entonces, ya para el siglo XVI, como lo estoy presentando ahí en la exposición, se inicia un proceso de formación del Estado moderno, en el cual se caracteriza por la concentración del poder en manos del monarca. En este periodo es preciso distinguir entre el absolutismo y una forma de representación del absolutismo que se conoció como despotismo ilustrado, cuya principal lema era todo para el pueblo pero sin el pueblo. Por eso se llama despotismo ilustrado. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Entonces, la esencia del periodo absolutista como forma de gobierno radicaba en que el máximo titular del poder llegaba de forma hereditaria y lo ejercía de forma vitalicia. En este periodo se consolidó el Estado moderno, donde el poder se concentraba en manos del monarca.
tenemos autores destacados de la época: Maquiavelo, La República, la mejor forma política de gobernar, pero con la concentración del poder en manos de un príncipe. Juan Bodino, La división del poder en una esfera pública y privada, y una esfera del súbdito y una del burgués, diferenciada entre la titularidad de la soberanía y su ejercicio. Se garantiza para Hobbes, este era Juan Bodino, Hobbes garantiza la seguridad de los gobernados en el marco de la teoría contractualista, y en Lu se divide el poder a fin de que ninguna institución política se vuelva monopólica. Y Rousseau, con su contrato social, con la voluntad de uno, la voluntad de todos y la voluntad general. Sencillamente se trataba de que en esta reunión que estamos, las personas que estamos en este momento conectadas, cada uno tiene su voluntad. Si juntamos la voluntad de unos con otros, van a salir unas analogías, unas semejanzas, unas que apuntan en el mismo sentido y otras que no. Y la mayoría que resulte de esta reunión nos va a permitir que haya una voluntad general, que es esa mayoría hacia el tema que estemos apuntando, y los que no hacen parte de ese sentido, pues haremos parte de la minoría o viceversa. Entonces ahí es cuando se comienza a hablar de la soberanía popular. En contraposición aparece el tema de la soberanía nacional. Precisamente esta época se produce en el continente europeo del siglo XVI al siglo XVIII, y durante el siglo XVIII tenemos un Estado absoluto ya consolidado, frente al cual reacciona el pensamiento liberal y los movimientos revolucionarios, sobre todo la Revolución Francesa. Nos ubicamos en 1789, que le dio paso a una nueva concesión del poder y a unos elementos claves para gobernar, que era lo que demandaba el pueblo: igualdad, libertad y fraternidad, que fue el detonante para el inicio del Estado de Derecho. Entonces, en el absolutismo francés, el monarca detentaba todos los poderes, incluyendo el poder de juzgar. La característica principal es que no hay ciudadanos, lo que existen son súbditos. Posteriormente surgen consejeros, que eran los que en la práctica se encargaban de tomar las decisiones. Así se fueron componiendo órganos de carácter judicial, cada vez más autónomos de la voluntad del soberano, y que terminaron enfrentándose. Por otra parte, desde el siglo XVI se había ido consolidando la clase burguesa, y a finales del siglo XVIII ya estaba preparada para desbancar desde el parlamento al monarca. Entonces, como ya les decía, estos son los máximos pensadores de la época. Es importante, por ejemplo, resaltar a Bodino, quien contempla la división en una esfera pública y una esfera privada, en una esfera del súbdito y una del burgués. En la definición de soberanía de Bodino se distingue lo que yo ya dije ahorita: la titularidad de la soberanía y su ejercicio, y esta distinción incide en la teoría de la forma de gobierno, así como el concepto de la indivisibilidad. Pues para Bodino, el soberano, trátese de un monarca o una asamblea, o tiene todo el poder o no tiene ninguno. Sintetizando, Bodino junto con Maquiavelo son algunos de los autores del siglo XVI de obligatoria cita para poder entender plenamente la evolución y la concesión de esto de la participación de los ciudadanos y el arte de gobernar. Porque en Bodino no cabe otra concesión que el absolutismo monárquico, porque para Bodino no es posible ningún tipo de resistencia al monarca absoluto. Y entonces pasamos a los antecedentes del control como un mecanismo de participación. Voy para efectos de ser más dinámica en esta presentación, voy a limitarme solamente en lo que tengo acá en la lámina, y para que podamos avanzar más rápidamente. Entonces, el control como un mecanismo para la participación. La palabra control social, por ejemplo, es sinónimo de regular, de orientar, de intervenir y modelar el poder. Es decir, que hay una correspondencia biunívoca entre control y poder. El control social, y ya metiéndonos en el tema que nos ocupa, el control social es inherente al poder. Por ello, donde hay poder, hay necesidad de control.
Entonces, dependiendo de la dimensión del poder, corresponde un tipo de control y una postura determinada de quienes pretenden controlar. Quien detenta el poder pretende controlarlo para garantizar su existencia y reproducción. Quien pretende imponer un poder alternativo contrario al establecido, intenta subvertir el orden para lograr que no se reproduzca o se destruya. Y quien acepta el poder establecido intenta limitarlo para lograr la democratización del mismo. Entonces, miremos ya en años recientes cómo comienza a funcionar este tema del control. Vamos a tener el caso de Canadá, España, Francia, Suecia. En 1809 se crea el Ombudsman, que fiscaliza el Parlamento, acusa a funcionarios e incurre en conductas ilegales. Esta persona debería tener talento jurídico y ser íntegro. Este tema que se da en Suecia es muy importante ya, que me imagino que los futuros constituyentes chilenos deben estar muy enterados de todo esto, porque se trata de, bueno, ¿qué figura vamos a implementar en el ordenamiento jurídico chileno, en la Constitución chilena? Entonces, traemos el caso de Suecia. Allá existe el Ombudsman, que es un funcionario público, que es un funcionario del Estado. Recuerden que hago énfasis e hincapié en esto porque el tema de las veedurías es un tema ciudadano. Las veedurías no son pagadas por el Estado. Los que somos veedores lo hacemos ad honorem, es decir, lo hacemos por amor a la patria. Y alguien decía, alguien lo tiene que estar viendo. Pues a mí me ha visto mucha gente, organismos internacionales, el mismo Congreso, debo reconocerlo y disculpen que lo diga, pero de forma muy humilde me acaba de dar la distinción de la medalla Luis Carlos Galán, la máxima distinción por la lucha contra la corrupción en Colombia. Entonces, yo soy respetuoso de las instituciones y mucha gente me decía, yo no, ¿por qué creer en el Congreso si el Congreso es esto, es lo otro? No, yo en mi caso personal, yo creo en las instituciones, yo soy respetuoso de la ley, de la norma y respetuoso de las reglas y de las instituciones. Entonces, en la Constitución de 1978 se crea la institución del Defensor del Pueblo como un alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos. Y debido al éxito de la figura en Europa del Ombudsman, digamos así que comienza a tener un auge bastante importante en toda Europa. Y en 1789, como ya lo vimos, pues llegamos a la Revolución Francesa, bajo los lemas de libertad, igualdad y fraternidad, Estado de Derecho, surge el concepto de soberanía, se reconocen derechos civiles y políticos. Recuerde que en 1787 se había producido la Revolución norteamericana, y mucho antes, entonces, hemos tenido la Revolución Inglesa. Entonces, miremos cuáles son los antecedentes del control en Colombia. Primero, se habla de un tránsito del control monárquico al control representativo que se da en estos siglos. El control político lo ejerce un órgano independiente de la administración. El poder legislativo fue la primera forma de control para contrarrestar la acción del poder ejecutivo. La elección es popular y se vela por el cumplimiento de la Constitución y los deberes de los funcionarios. Y veamos los principales antecedentes de la participación en Colombia y ya metiéndonos de lleno al tema. Son 4 momentos que los podemos sintetizar. En un primer momento, la participación se ejerce por vías de hecho, movilización. En un segundo momento, como ustedes lo pueden ver ahí, la participación ya toma una forma y se tiene en cuenta ¿cómo se llama? Instituciones creadas por el Estado, por la ley. Existe el Fondo Nacional Hospitalario y se comienzan a gestar las primeras veedurías al Plan Nacional de Desarrollo. En el tercer momento ya se institucionaliza, estamos hablando a partir de la Constitución del 91, y algo muy importante, la participación no solo se convierte en un principio, en un deber, en una obligación, sino algo muy importante, y es que la participación se consolida como un valor. Digamos que los principios son el deber ser, los principios son las normas, los códigos, lo que está en la Constitución, en las leyes, para los que no son abogados. Pero ya cuando las cuestiones se vuelven valores, entonces estamos hablando de los objetivos, de la meta, de lo máximo. O sea,
de los logros a alcanzar. Entonces, al volverse la participación un valor, la idea es que se impregne, que quede imbuida, que quede permeada en todos y cada uno de los corazones de los colombianos. Y hay un cuarto momento en que la participación ya se institucionaliza, se vuelve regular y con coordinación, porque surgen un montón de leyes a partir de la Constitución del 91, aparece el Estatuto de la Participación, la Ley 134, la Ley 489 del 98, la Ley 1757 del 2015 recientemente, que es el Estatuto de la Participación, que es el Estatuto de la Promoción de la Participación, y que además creó más figuras, como creó, por ejemplo, la auditoría ciudadana. Todas estas son figuras ciudadanas que no generan ninguna retribución ni honorario alguno. Pero también existe figuras como la veeduría distrital, que existe solamente en Bogotá, y la idea es que ahora que Cali es distrito, pues estamos liderando personalmente con un grupo amplio de personas y ciudadanos caleños que se cree la veeduría distrital en Cali. Eso debe crearse por un acuerdo del Consejo Distrital. Entonces, bajo todos estos elementos, llegamos a la Asamblea Nacional Constituyente. De una u otra manera están los elementos que yo planteé en mi introducción de esta exposición. Y simplemente para que ustedes los recuerden, pero básicamente era el tema de la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, los grupos paramilitares, la delincuencia común. La Constitución del 86 era un modelo centralizado. La Constitución del 91 es un modelo descentralizado. La Constitución del 86, el hombre estaba al servicio de la economía. En la del 91 la economía, o al menos esa idea, debe estar al servicio del hombre. Y una serie de entidades, por ejemplo, se crea la Corte Constitucional, que es la guardiana, la escudera de la Constitución, o sea, que esa Constitución, que por ejemplo en el caso de Chile se apruebe, debe estar respaldada por un órgano, no sé cómo se puede llamar, que se encargue de que no se viole, que sea la escudera, digamos así, la defensora. En el caso de Colombia, se creó la Corte Constitucional y a través de esa Corte Constitucional es que se dirime todo la hermenéutica constitucional en Colombia y se dictan todas las jurisprudencias en materia constitucional. Entonces es muy importante esa parte. Entonces, ¿cómo estaba estructurada la Asamblea Nacional Constituyente? Algo que estuvimos hablando ahora antes de iniciar la exposición. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente colombiana tenía 5 comisiones. La primera comisión, y alguien recalcaba la importancia de ella, se manejaban el tema de principios, derechos, deberes, garantías, libertades fundamentales, mecanismos e instituciones de protección, y el tema de la participación democrática. Tema supremamente importante, al menos para mí. Y miren que en esa primera comisión, donde se debate casi que los aspectos fundamentales, los aspectos esenciales, se hablaba también de un sistema electoral fuerte, de partidos políticos fuertes, de estatuto de oposición y mecanismos de reforma constitucional. A ese punto había que agregarle también el tema de valores, porque la Constitución, con los estudios y las publicaciones que yo venía haciendo, el preámbulo que ya estamos, al menos algunos de los que estamos aquí, de acuerdo que debe ser vinculante de toda Constitución, consagra la participación como no solamente como principio, sino que en el artículo 2 ya aparece como un valor, y se podría pensar que en el preámbulo también es un valor. Y un valor es simplemente para los amigos que son filósofos. Un amigo me decía, entonces, un principio se vuelve valor cuando se acciona. Entonces, una vez que hayamos redactado o nombrado todas estas comisiones y pasado, atravesado en forma transversal por todo el ordenamiento constitucional, por toda la Carta Constitucional colombiana, podemos pensar que la participación es un valor, y más adelante lo vamos a demostrar. En la Comisión Segunda, Ordenamiento Territorial del Estado, Autonomía Regional y Local. La Comisión Tercera, ¿de qué se encargó? Del Gobierno y Congreso, de la Fuerza Pública,
régimen de Estado, de sitio, relaciones internacionales. La Comisión Cuarta tuvo a su cargo la Administración de Justicia, el Ministerio Público, estamos hablando de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que son las entidades de control que se encargan de ejercer control sobre la conducta de los servidores públicos. Porque lo otro es la Contraloría que se encarga del tema de los bienes del Estado, ¿no? Bienes fiscales del Estado. Y la Comisión del Control de los Bienes Fiscales del Estado. Y la Comisión Quinta, que son asuntos económicos, sociales y ecológicos. Entonces, terminamos esta parte, mi primer punto. El siguiente es la conceptualización. La participación es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Con eso inicio esta segunda parte. Estamos ya entrando, digámoslo así, a la parte intermedia para ya entrar a finalizar la exposición. La conceptualización, voy a hacer un recorte para efectos de ser respetuoso del tiempo. La participación es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Será que podemos abrir un espacio aquí en este momento? ¿Me escuchan? Por supuesto. Yo creo que tenemos... Este es el momento indicado. Tenemos la tremenda pregunta para la segunda parte. Y ahora entonces yo los invito a todos y a todas a que puedan hacer un comentario. Recuerden, no más de 2 minutos cada uno, para que luego podamos regresar a la pregunta que nos está haciendo ahora. Podemos incluir nuestra respuesta diciendo, bueno, si la participación es la respuesta, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Alguien tiene opinión? ¿Tenemos un espacio? Sí, Oscar. Del micrófono. Buenas tardes. Mira, me pareció muy interesante el modelo que planteas de los 4 momentos, si no me equivoco, justamente en el cual se va legitimando el tema de la participación. Quisiera saber, bueno, y también me parece que es una constitución relativamente joven, encuentro yo, o sea, estamos hablando del 91, bueno, no tan joven, pero mi pregunta al respecto es, ¿en qué momento, cuando llegamos a la etapa de la institucionalización, eso no empieza a actuar en forma autónoma del tema de la participación? En el sentido de que se establezca como un mecanismo, pero que empiece a actuar, y creo que un poco lo que pasó acá en la realidad chilena, un mecanismo que empieza a actuar de forma virtuosa, empieza, o sea, bajo su propia lógica, pero se separa parte de la opinión y la percepción de las personas. Esa es básicamente mi pregunta. ¿Cómo poder armar que ese modelo, en el fondo, esas cosas no se separen y obviamente no entren en crisis? Súper. Antes que responda, entonces, Maximino, ¿alguien más tiene opinión? Disculpe, ¿me podría sí. redondear? Es que se me fue el sonido, la pregunta que se me hizo ahorita. Sí. La pregunta que está haciendo, a ver, si interpreto mejor tú directamente, Oscar, por favor. Mira, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿en qué momento, tú lo hablaste de 4 momentos, llega un momento en el cual la participación está institucionalizada, sí, tanto primero como un valor, después ya como una norma? ¿Qué es lo que te permite a ti asegurar que en el fondo esa participación, tanto como valor o como norma, van a mantenerse o se han mantenido, tal vez en el caso colombiano, por la misma línea? Porque aquí creo yo que una de las deficiencias que ha ocurrido en Chile, muchas cosas tienen que ver con el tema de la legitimidad, de que en el fondo la institucionalidad empezó a actuar de manera virtuosa, bajo su propia lógica, bajo su propio ordenamiento, y eso se separó justamente
de lo propiamente participativo, que obviamente está compuesto en parte por la opinión de la misma gente que tiene que sostener este modelo. Y eso efectivamente finalmente genera una crisis política. Me interesaría saber cómo fue como para resolver eso, o sea, que eso al final no se termina desprendiendo. Bueno, listo. En el caso colombiano, como ustedes lo vieron, se presentaron varios momentos. Entonces, digamos lo que antes de la Constitución del 91, por ejemplo, ya se venía dando el tema en 1986 a través de un decreto, de una reforma legislativa, perdón, de la Constitución, se creó la elección popular de alcaldes. Entonces, ya se comenzó a darle importancia a la ciudadanía para al menos elegir los alcaldes. Ya en la Constitución del 91 ya se dijo que también los gobernadores se elegían popularmente. Usted habló de un tema muy importante que yo no lo tengo acá, pero sí lo tengo claro, y es la legitimidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Como usted, este tema es muy amplio y qué bien que sean los mismos actores que estamos acá, que saquemos los temas. La legalidad es una cosa y la legitimidad es otra. Acá mismo en Colombia se acaba de hacer un plebiscito para lo de los acuerdos de paz, que ganó el no, y todo el mundo dijo ganó el no, pero resulta que en los mecanismos de participación ciudadana, y el legislador en eso, al menos acá en Colombia, ha sido sabio, no existen solamente un quórum, sino que existen varios quórum, y yo ya se los voy a explicar, sobre todo porque está en la pregunta, que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Entonces, en el tema de mecanismos de participación ciudadana, si bien es cierto la legalidad es importante, la legitimidad también es igual de importante. Entonces, para un plebiscito, por ejemplo, como el que se hizo para los acuerdos de paz, la mayoría de la gente y la mayoría de las personas que lo estaban explicando, por eso yo saqué un video que ustedes lo pueden ver en las redes, que dice qué significa un plebiscito o algo más o menos así. Ahí lo van a encontrar de todos modos, tratando de aclarar lo que es, lo que no es y el deber ser de un plebiscito. Entonces, miren, por ejemplo, el quórum. Para que un plebiscito sea válido, requiere de 3 quórum. El primer quórum es que el primer quórum se da en cuanto, ¿cómo se llama eso? En cuanto al mínimo de personas que deben de participar, no me recuerdo el término exacto que dice la Constitución, el mínimo de personas que deben participar en él. Entonces, en ese sentido, se habla del quórum de participantes. La Corte Constitucional para ese caso estableció que mínimo tenían que participar 4.500.000 colombianos. Ese quórum se cumplió, o sea, se cumplió con el primer quórum. El segundo quórum era de aprobación o desaprobación, gana el sí o gana el no, ganó el no. Entonces, tiene una parte. Hay un micrófono que está abierto, no me deja concentrar. Y el tercer quórum, que lo establece la ley 1757 del 8 de julio del 2015, para los que lo quieran consultar, en el artículo 30, se llama precisamente así, el quórum de la legitimidad. Y la legitimidad consiste en que la mitad más uno sea la que aprobara ese plebiscito. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Hay un micrófono abierto. Ya, listo, es que no, me pierdo la concentración. No sé, pues. Ya se quitó el QRM, el ruido. Entonces, les hablaba que 3 quórum, el quórum inicial. Sí, el quórum inicial, el quórum aprobatorio, aprueba o desaprueba, y el quórum de la legitimidad, que significa nada más ni nada menos que la mitad más uno del censo, del censo no digamos electoral, del censo de ciudadanos, aprueben el mecanismo. En ese caso, en el caso colombiano precisamente, ganó la abstención. ¿Y qué significa la abstención? Los que no votaron. ¿Y qué significa los que no votaron? Que ellos son también actores, son jugadores de este juego de mecanismos y son jugadores silenciosos. Pero
con mucha humildad y con mucha pena, sobre todo porque en mi caso me he preparado para estos temas. Pues estos temas, de una u otra manera, si bien es cierto, están dentro de un marco político, son temas de la ciudadanía. En Europa existen institutos y eso me lo hacen saber cada rato mis compañeros de procesos de investigación allá, de que acá en América no existen esos institutos donde se lleven. Por ejemplo, acá tenemos que tramitar los mecanismos de participación ante la misma registraduría, que es la que tramita todo lo que tiene que ver con la parte electoral. Estos procesos deben de ser, al menos yo hablo en el caso de Colombia, deben ser eminentemente ciudadanos. Recordemos que la idea es de que de una u otra manera sean estos elementos para ser tenidos o no ser tenidos en cuenta en el proceso de la creación de la nueva Constitución chilena. Entonces, desde ese punto de vista, mire la importancia de la pregunta que usted hace y sobre todo para que podamos establecer la diferencia entre que una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Entonces, la legitimidad la da el pueblo, la legalidad la da la norma, la da el ordenamiento jurídico y de una u otra manera, pues tienen que estar armonizadas. En el caso de Chile, vuelvo y lo reitero, si bien es cierto, se habla del plebiscito, los plebiscitos no son vinculantes y yo colocaba el ejemplo del caso de Las Condes, que sucedió cuando en épocas que estuve yo por allá en Chile, y entonces lo coloco como un ejemplo. La ciudadanía votó, los habitantes de Las Condes, pero al final el alcalde no tuvo en cuenta esa decisión porque el plebiscito en Chile no es vinculante, es simplemente como una serie para consultar al pueblo. Ustedes me aclararán si estoy equivocado o no. No, muchas gracias. Seguimos entonces. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes, Maximino? A lo mejor hay alguna otra intervención. Bueno, listo, esperemos entonces. ¿No? Seguimos entonces con Maximino. Bueno, sigamos. El debate sobre la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, pues en el contexto colombiano, ha girado primordialmente en torno a la dicotomía democracia directa, democracia representativa, lo que ha hecho que se ponga el acento sobre las modalidades de participación del individuo en la conformación de la voluntad de las organizaciones políticas en las que éste se integra. Entonces, desde esa óptica, desde ese panorama, desde esa observación, la idea es que empecemos a ver, bueno, la crisis de la democracia es propiamente una crisis de la democracia, es una crisis de partidos, es una crisis del Estado. El problema de las deficiencias, los vacíos que está presentando la democracia representativa tiene que ver con la formulación del ordenamiento jurídico o la introducción la falta de introducción de mecanismos que la hagan más dinámica, por ejemplo. Entonces, eso fueron como las preguntas que se hicieron los constituyentes, y a partir de ahí, pues, vuelvo y les digo, se llegó a la conclusión que la participación de los ciudadanos, me acuerdo que varios gobernantes en Colombia siempre han dicho, para que haya verdadera, ¿cómo se dice?, descentralización, que ustedes han tratado mucho ese tema, se necesita meterle pueblo a las cosas, meterle que la ciudadanía participe. Entonces, sin participación definitivamente es complejo generar todos estos procesos que se requieren para que haya eficacia, eficiencia y efectividad, y sobre todo que la gente esté feliz. Entonces, que es básicamente el término que yo siempre voy a utilizar. La idea en este caso es buscar la felicidad, pero no es que el Estado nos va obligatoriamente a dar felicidad a todos, no, la idea es que al menos dé las herramientas, dé los mecanismos, dé los instrumentos, dé los dispositivos y permita, como en este momento, esta plataforma para que estemos haciendo democracia acá. Y parodiando situaciones y hechos que se han dado en los últimos años, en los últimos tiempos en Chile y en Colombia, aquí se trata de no solamente de poner una coma, sino también de establecer el interrogante que ya establecimos
y buscar los signos matemáticos. Aquí se trata de sumar, en ningún momento de restar, se trata de multiplicar y en ningún momento de dividir. Siempre se ha dicho que para que haya más democracia se necesita mayor participación. A mayor participación, mayor democracia y menor corrupción. Entonces, este tema es muy importante porque nos va a permitir establecer, bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la democracia directa, la democracia representativa, la democracia deliberativa, la democracia participativa, la democracia electrónica y la democracia integral que yo estoy hablando? Pues sencillamente es la forma como a través de esta línea del tiempo que yo le he venido describiendo es que ha funcionado la humanidad, sino que le hemos hecho crítica. Por ejemplo, dijimos que no era tan bella la democracia en Grecia, porque las mujeres no estaban, imagínense qué seríamos sin las mujeres, pues en Grecia las mujeres no participaban, no podían participar los esclavos, los menores de edad y los extranjeros, y ahí fue que nació el Jus Gentium, el derecho de los extranjeros. Y esa democracia, a partir de ahí, la misma asamblea era un instrumento deliberativo. Entonces hablamos de una democracia directa, pero también deliberativa, porque la asamblea era un instrumento deliberativo y en cierta forma era de representación. Y en Roma se consolida la representación. Y poco a poco, ya en el siglo XVIII, aparece la democracia representativa. Ya más reciente podemos hablar de ya la democracia participativa. Y últimamente a través de Bunge, del amigo Bobbio, y una gran cantidad de autores, Ramírez Nardi en el caso de España, acá en Colombia hay cualquier cantidad de autores que para no ir a herir susceptibilidades, pues no los van a nombrar, pero son muchos que han venido hablando ya de una nueva forma de democracia, que es la democracia participativa como complemento de la democracia representativa. No estamos desapareciendo la democracia representativa bajo ningún punto de vista. Y eso lo podemos ver aquí, cuáles fueron los ejes de ese modelo de democracia participativa que iba a complementar la democracia representativa. Se trata del pluralismo, la participación, la soberanía popular, el Estado social de derecho y la teoría de la soberanía popular articulada con la soberanía nacional, que de una u otra forma permiten hablar de un nuevo paradigma de la democracia. Se habla de una democracia de la ciudadanía o democracia de la participación. Y ahí me quedo yo para estar en armonía con ese pequeño grupo de autores que hablan de esa nueva teoría de la democracia. La democracia de la ciudadanía, la democracia de la participación, al menos en el caso colombiano. Y citamos el artículo 3, que ya lo leímos, y vamos siguiendo. Entonces, en Colombia se configuró un sistema de gobierno. El artículo 3 es el modelo. Si ustedes me dicen cuál es el mejor artículo de la Constitución de Colombia, yo sí tengo uno, el artículo 3, porque es el que me permite estar parado en un modelo teórico. Entonces, en un sistema de gobierno donde se articulan mecanismos de participación directa, instrumentos de la democracia participativa y dispositivos, instrumentos de la democracia deliberativa, y dispositivos de la democracia participativa, van a suplir esas deficiencias, esos vacíos que tiene la democracia representativa de una manera complementaria, digámoslo, subsidiaria y concurrente. O sea, en ningún momento, vuelvo y lo reitero, la idea es que desaparezcan las instituciones representativas, para nada. Siempre como complemento. Entonces, en ese orden de ideas son claros, pero esto lo tengo más adelante, ya está aquí precisamente, voy a avanzar para hacer más dinámica esta exposición y ir terminando. Las dimensiones de la participación en el caso colombiano, y esto aplicaría a cualquier ordenamiento jurídico que se quiera hacer una valoración o un análisis. Entonces, en el artículo 1, ustedes lo podrán ver en la Constitución de Colombia de 1991, la participación es un principio. Pero ya en el artículo 2 se dice que la participación es un fin. Y como fin, la participación, ¿por qué es un fin? Porque el Estado en sí mismo no puede ser participativo. El Estado debe facilitar la participación de los ciudadanos. ¿Y cómo lo debe hacer? En primera medida, introduciendo estos mecanismos en la Carta Constitucional, en la Constitución Política, porque si no están en la Constitución, ¿cómo va a regularse
infraconstitucionalmente a través de leyes que hace el Congreso, que hace el Congreso o en el caso de los parlamentos. En el artículo 40, la participación es un derecho. En el artículo 95, la participación se convierte en un deber y una obligación. Y además, se muestran las diferentes dimensiones de la participación. Se habla y dejémoslo para después para no salirme de tema. En el artículo 103 están los mecanismos. Dentro de esos mecanismos, más adelante lo vamos a ver, hay mecanismos de participación directa como son, lo voy a decir, aparece el voto. Para mí, personalmente, el voto no es un mecanismo de participación, es un mecanismo de elección política. Y es también un mecanismo de control político, pero no es un mecanismo de participación ciudadana. No sé si soy claro ahí, si soy claro o... El voto no es un mecanismo de participación, es un mecanismo de elección política. Y por último, todo eso se consolida como un valor en el preámbulo. Entonces, un principio se vuelve valor cuando se acciona. Y al menos, como ya lo acabo de decir, en el artículo 270 se consagra el Sistema Nacional de Participación y Control Fiscal en Colombia. Y en el artículo 363 se habla de la participación en el control de los servicios públicos. Desde el punto de vista constitucional, sin contar desde el punto de vista legal e infraconstitucional, es decir, el desarrollo legislativo, la participación aparece en toda parte. En mi caso, por ejemplo, yo soy conferencista de la Secretaría Departamental de Salud de mi departamento del Valle del Cauca, y si ustedes me preguntan, al menos en el tema de salud, en todas las normas que han salido de salud, ahí aparece el tema del control social, el tema de la auditoría social, el tema de la veeduría ciudadana. Por ejemplo, la unidad, ¿cómo se llama? La UES Valle, o sea, la unidad ejecutora de saneamiento del departamento, la que vela por la sanidad y la salud ambiental, tiene en su consejo directivo un veedor, y ese veedor pues es elegido por las organizaciones veedoras. En mi caso, yo ocupo un asiento en el consejo directivo de esa entidad, que entre otras cosas, pues valga la pena mencionar, sobre todo por el trabajo que se está haciendo por todos esos funcionarios que trabajan allí. Es un modelo no solamente a nivel departamental, sino nacional, en el manejo de todo lo que tiene que ver con el objeto de la entidad y en el manejo de los recursos públicos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes me dirán, ¿y en educación qué dijo la ley de educación? Pues la Ley General de Educación creó el sistema de democratización de la educación y creó la figura del personero estudiantil. O sea que en Colombia, desde los párvulos, desde los niños, se maneja ya una cultura de participación, porque en los colegios, en todos y cada uno de los colegios, escuelas y colegios de Colombia, se debe elegir un personero, y en la mayoría de escuelas y colegios hay una emisora y un diario comunitario que permite que los estudiantes, pues no en todos, pero en gran mayoría, se puedan comunicar y puedan expresarse, y a su vez puedan ejercer la vigilancia y el control. Entonces, esto es como para resumir, porque como les digo, esto da para mucha tela que cortar y nos podríamos demorar pues eso hace parte de materias que yo he dicho que duran 2 y 3 semestres. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo grande por resumirlo. Entonces, en el mundo contemporáneo, la participación, más que un valor, con un valor ulterior, digámoslo así, un valor ya final, es una situación a resolver en la que confluyen diferentes valores. Y la situación a resolver es considerada como el espacio en donde deben circular los ciudadanos entre la sociedad y el Estado, y donde se vinculan los diferentes grupos o organizaciones a la esfera política. Otro aspecto importante que les quiero comentar es la diferencia entre mecanismos de participación directa y mecanismos democráticos de representación, que están en ese mismo artículo 103, para que eso quede bien clarito. Entonces, como les decía, el voto es un mecanismo de elección política, es un mecanismo de pronto también de control político, porque si usted ha sido un mal gobernante y quiere aspirar a reelegirse, pues el pueblo lo va castigando reeligiéndolo. El plebiscito
El referendo, por ejemplo, en Colombia, ustedes no me lo van a creer, pero existe 5 clases de referendo. Referendo aprobatorio para aprobar una ley, referendo derogatorio para derogar una ley, referendo constitucional o referendo Uribe. ¿De acuerdo? Cuando el presidente Uribe hizo un referendo para reformar parte de la Constitución, referendo para reformar toda la Constitución y el referendo de ciertos actos legislativos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos temas que están vedados o que cuando el Congreso los quiera tocar y los quiera cambiar, el pueblo, la ciudadanía, al menos en el caso de Colombia, puede ir a un referendo para que eso no se haga. Son ¿cómo se llama? Como candados, como blindajes que se han hecho. La consulta popular y el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre plebiscito, referendo y consulta popular? Entonces, voy a tratar de decírsela, al menos en el contexto del caso colombiano. El plebiscito es para temas del ámbito, vamos a hablar de ámbito cuando se habla de disciplinas, del ámbito político. El referendo es para todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, cuando se quiere cambiar una ley o parte de una ley, un artículo, se debe utilizar referendo. Y la consulta popular es para temas administrativos. Por ejemplo, el exalcalde Petro de Bogotá quería cerrar la Plaza de Toros, entonces intentó hacer generar una consulta popular, pero no hubo recursos. Cuando se trate de temas administrativos, nos vamos a consulta popular. Este tema es complejo para nosotros los investigadores, porque en los demás países se habla simplemente de consulta, pero yo aquí no puedo decir consulta popular porque tengo plebiscito, referendo, o otros países, por ejemplo el caso de Chile, la consulta plebiscitaria, pero aquí tengo referendo, tengo consulta popular, tengo cabildo abierto, como también sucedió en las primeras constituciones de Chile. Recuerden que el cabildo es una de las instituciones más antiguas. En un momento determinado se llegó a decir que era la más indicada, la más apropiada para llegar a los consensos que se requería para el acuerdo de paz con la PAREP. La iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Por ejemplo, y porque en el caso mío, antes que como un académico, yo vengo como un simple ciudadano. Yo fui el ciudadano invitado para abrir el cabildo del puerto de Buenaventura. Recuerden que allá se produjo un tema bastante complejo donde las instituciones tuvieron cualquier cantidad de inconvenientes. La ciudadanía se rebeló y la mejor forma para llegar a un arreglo fue a través de un cabildo convocado por el Consejo Distrital, y el suscrito fue invitado para abrir ese cabildo y tratar de mediar las diferencias que se estaban presentando entre la ciudadanía y las instituciones del Estado. La iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, que como les dije, un alcalde ya le fue revocado el mandato por la ciudadanía, y en este momento están en trámite como alrededor de 40 revocatorias, pero están parados por el tema de la pandemia del COVID-19. Y por el otro lado están los mecanismos democráticos de representación. Yo simplemente los voy a resumir. Ahí es donde podemos encontrar la figura del control social, de las veedurías, de las auditorías ciudadanas. Ahí también podemos incluir el tema del presupuesto participativo y el control fiscal participativo, que es la articulación entre el control fiscal que ejercen la Contraloría, organismo de control del Estado, y las veedurías. Entonces tenemos que participar, participativo y participación. Se repite ese término 86 veces en la Constitución de Colombia. Del significado de participación nos interesa mucho el tema de hacer parte o formar parte de algo. También nos interesa mucho el tema de comunicar una parte, pero también dentro de esa participación hay unas personas que son escépticos, que no trae el diccionario de la Real Academia, pero acá en el trabajo con la comunidad y en el trabajo académico ha surgido, que son los escépticos, los que no creen en esto y definitivamente no participan. Pero también existen los observadores o veedores, oversight, como se dice en el término en inglés, que de una u otra forma son los que participan, pero para controlar exclusivamente. Digamos que las dimensiones de la participación, en ese orden de ideas, podemos hablar, al menos en el caso colombiano, de una participación ciudadana, una participación política y una participación comunitaria, que englobado en una sola palabra podríamos hablar de participación social, como para resumir.
¿Cuáles son las diferencias? Pues hay diferentes indicadores. La participación política está mediada por digamos, por ejemplo, Chile debe tener alrededor de 13, 14 millones de habitantes, y de esos 14 o 13 millones de habitantes, ¿cuántos hacen parte del censo electoral? No sé, por decir algo, digamos que 10 como un ejemplo, o 10 millones. De esos 10 millones, ¿cuántos participan? Eso efectivamente nos da el índice de participación política. Y la participación ciudadana son los espacios constitucionales y que el legislador ha creado ilegales y que el ciudadano los activa. Y en la participación comunitaria es la que se hace a través de, bueno, allá en Chile podemos hablar de juntas de vecinos, de fundaciones, corporaciones, cooperativas, precooperativas, etcétera, etcétera. Son las formas como se asocia a la ciudadanía, y se hace a través de precisamente eso, de personas jurídicas. Y ahí surge este tema de lo que se ha denominado el tercer sector, que no es otra cosa que la articulación de lo público con lo privado, y aparecen las fundaciones y las corporaciones, y aparece este tema de la democracia corporativa. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que yo les estoy comentando es más que todo son también vivencias de lo que ha sido el post de la Constitución del 91, lo que yo pienso que ha sido hasta más importante la legislación que ha salido posteriormente que hasta lo mismo que quedó en la Constitución, porque la Constitución dejó la puerta para que se crearan todas estas leyes. Entonces miremos las dimensiones de la participación, que son lo que yo les acabo de mostrar. Participación ciudadana, comunitaria. La diferencia entre la ciudadana y la comunitaria es que la ciudadana es individual, así sean millones, los 14 millones de habitantes de Chile es ciudadana, pero si se hace a través de organizaciones, juntas de vecinos, cooperativas, fundaciones, sindicatos, entonces ya podemos hablar de una participación comunitaria. Y están enfocados a diferentes cosas. Por ejemplo, la participación comunitaria está enfocada a arreglar una vía, a un acueducto veredal, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la participación ciudadana, más que todo, tiene que ver con intereses, casi siempre son intereses individuales, pero siempre la idea es buscar solucionar intereses colectivos. Esto ya lo vimos. Entonces lleguemos acá. Hay unas etapas y o fases de la participación. Hay una participación general donde hay unos espacios. Estos espacios son constitucionales y legales. Hay unas instancias creadas en el ordenamiento jurídico que ahora vamos a ver. Y esa participación se puede dar en la toma de decisiones, presupuesto participativo. Brasil es el modelo, ¿no? Brasil es el modelo. Con el caso de Porto Alegre, Brasil, sería bueno que, como tenemos personas de Brasil, que nos comentaran sobre esa experiencia, que es un modelo a nivel mundial. Participación en la vigilancia ciudadana de lo público, veedurías y auditorías ciudadanas, y participación en la fiscalización compartida, que es el control fiscal participativo. Acá, al menos en el caso de Colombia, ya se han articulado las instituciones de control del Estado y la ciudadanía. Voy a ir pasando de una u otra manera. Simplemente es decirles que el control social, como ustedes lo pueden ver allí, básicamente se trata de que de las condiciones, del cómo, el cuándo y dónde el Estado desarrolla las actividades que para cumplir su fin esencial, que es el bien común, que es el interés general. En ese orden de ideas se trata de mirar cómo los particulares o los ciudadanos podemos influir lícitamente en esas condiciones, de cómo y cuándo el Estado desarrolla y cumple con su fin esencial, el bien común. El Estado no le debe preocupar que los ciudadanos ejerzamos control social. Antes, por el contrario, el seguimiento y el acompañamiento va a permitir que se cumplan con las metas, con los objetivos, que se cumplan con los indicadores. Y llegamos al tema que me he venido ocupando y he venido ponderando, que es la veeduría. La veeduría no es otra cosa que el control social ejercido por los ciudadanos a través de una figura, de una institución que denominamos veeduría. Etimológicamente la palabra veeduría viene de veedor, que significa aficionado a mirar o registrar acciones ajenas. Era un antiguo cargo de palacio
Los reyes tenían un veedor que era el que probaba, los alimentos, probaba los vestimentas del ejército, probaba cuando hacían los puentes, le tocaba que probar y a veces pues por probar era el primero que caía. Entonces el veedor, casi como está sucediendo en Colombia, donde últimamente han asesinado a varios veedores, compañeros veedores, es una figura que ha sido muy perseguida, pero la idea es que esto es una figura de la ciudadanía y para el bien común. Los veedores no recibimos remuneración de ningún tipo, nuestra actividad es a honor. Entonces podemos decir que la veeduría, para ya conceptualizar eso, es una institución de origen constitucional conformada por la sociedad civil que opera como un mecanismo democrático de representación. La veeduría vela por la efectividad, por la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión pública y privada. Cuando es privada, cuando usted como privado maneja o administra recursos del Estado, usted le cabe veeduría, que prestan servicios públicos o manejan recursos del Estado. En el caso de Colombia, la veeduría tiene una ley, la ley 850 del 18 de noviembre del 2003, pero a su vez, como yo ya les dije, en todos los ámbitos, en todos los sectores, que hayan leyes, llámese salud, educación. Por ejemplo, en el Estatuto de Contratación, el artículo 66 dice que todo contrato del Estado debe llevar veeduría. Como para ponerles un solo ejemplo, como una figura que no se conocía, que no se conoce, que en el caso del suscrito ha tratado de socializarla, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel mundial, está impregnada, ha permeado de las normas constitucionales, legales, hasta ¿cómo se llaman? Las ordenanzas departamentales y acuerdos municipales, y hasta llegar al último de los ciudadanos, está impregnado el término veeduría. Voy a pasar, comentarles que hay unos tipos de veeduría. Según el número de personas, la veeduría puede ser ciudadana, colectiva, comunitaria. Según su origen o naturaleza, puede ser estatal, depende del estado, privada, creada por los particulares. Hay una veeduría distrital en Bogotá, que su función es la prevención y la moralización de la gestión pública. De acuerdo a la estructura del Estado, es territorial, descentralizada y centralizada. Y según la territorialidad, puede ser nacional e internacional. Según el grado de complejidad, puede ser especializada, general. Según donde la ejecutan, puede ser urbana, mixta, rural. Según su duración, puede ser transitoria, intersectorial. Según el sector, puede ser sectorial, intersectorial. Según su conformación, puede ser homogénea o heterogénea. Y según el grado del conocimiento, hay veedurías unidisciplinarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias, transdisciplinarias y polidimensionales. Las clases de veeduría según el género, hay veeduría femenina, masculina, mixta, según quien la realice. Hay infantiles porque la veeduría no está ligada a eso de la mayoría de edad. Los jóvenes, como yo les dije, está el gobierno escolar, o sea que pues, eso también no solamente es un cuento que yo me he inventado, sino que eso está en la ley 115 de 1993, que es la Ley General de Educación, consagra el gobierno escolar. Y según el ámbito puede ser político, económico, social, financiero, administrativo, contable, fiscal. Según el objeto, hay unas veedurías que son especializadas cuando se trata de la parte financiera, contable y fiscal. Y de una u otra manera, esas veedurías requieren sí que se cancelen honorarios por ese trabajo. Según el objeto, previa, posterior o paralela, según el alcance macro, micro, según el tiempo, la temporalidad puede ser a corto plazo, entre 1 a 3 años, 1 año, mediano plazo de hasta 3 años, y largo plazo más de 5 años. Según el sector, pues puede ser salud, vivienda, educación, deporte, medio ambiente, etcétera, etcétera. Según el nivel, ¿te acuerdas que yo les hablaba que íbamos a explicar por qué eso de ámbitos, niveles, espacios? Según el nivel puede ser la cuadra, el barrio, la comuna, el corregimiento, los resguardos. Los resguardos son los territorios indígenas y la forma de gobierno son los cabildos, municipios, distritos, provincias, áreas metropolitanas, departamento, regional, que por ejemplo el caso de Chile, nacional e internacional, y según su especialidad, veedurías técnicas o especializadas que se ejercen ante determinados organismos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos. Recuerden que los bomberos son privados, pero manejan recursos del Estado, al menos en el caso de Colombia. Y los niveles de la veeduría, que son local, departamental, regional, nacional e internacional.
En cuanto al objeto, pues hay veedurías enfocadas en el plan de desarrollo, contratos estatales, planes de acción, soberanía y seguridad del Estado y políticas públicas. En el caso de los contratos, ya les comentaba que el Estatuto de Contratación obliga a las entidades del Estado, cada que vayan a hacer un contrato, convocar a las veedurías. ¿Cómo se crea una veeduría? Pues un primer paso es la organización, un segundo paso es la estructuración, un tercer paso la planificación, un cuarto paso la constitución, acta formalizada, y un quinto paso la aplicación. Hay dos formas de registrarla. Si se hace ante la personería es ad honorem, es gratuita, pero si se hace ante las cámaras de comercio es remunerada, hay que pagar. Y con esto he terminado mi intervención, donde trato de presentar una sociedad de bienestar, donde lo público sea de todos y todas y para todos y todas, un Estado que esté soportado en una organización democrática, en unos pilares del derecho, que se llegue a la justicia como el bien supremo, el bien último, que pues, se pueda llegar no solamente a través de la ley, como se hace en Colombia, sino a través de la equidad, porque en Colombia tenemos jueces de paz, jueces de reconsideración en segunda instancia, tenemos veedurías, tenemos vigías, que son los que controlan todo lo que tiene que ver con cámaras de comercio y el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y este cuadro sinóptico, donde presento cómo debe ser una participación ciudadana con responsabilidad social, que para mí, para mi caso, el eje debe ser la educación, debe soportarse en salud, infraestructura, servicios públicos, la hacienda pública, la educación soportada por una cultura política, una cultura ciudadana, una cultura de legalidad, conformada una agenda ciudadana, un sistema de transparencia, que soporte todo lo público, lo privado y el tercer sector o el sector de la economía solidaria, como se llama actualmente, y donde de una u otra manera va a aparecer el emprendimiento, la innovación, porque queramos o no, ya los empleos se están acabando y el Estado debe fomentar todos estos temas de emprendimiento, de innovación, debe destinar recursos. Y a partir de eso se generan unas zonas de pactos, el resultado nos va a dar una participación ciudadana con responsabilidad social y esa felicidad que nosotros aspiramos para nosotros, también la tenemos que aspirar para el planeta. Y sobre esa base planteo en esa propuesta que hay dos ejes que son fundamentales y que vamos a requerir para armonizarnos con el planeta Tierra, hoy que es el Día de la Tierra, que son la ética, que tenemos que volver a la ética de los griegos, a la ética, a la ética pública, ¿no es cierto? ¿Cómo les dijera? La ética en el sentido de la costumbre, o sea, mejorar nuestras costumbres, y en ese sentido, pues muy similar a la moral de los latinos, de los romanos, entonces como costumbres. Entonces, dos elementos para generar el equilibrio que requiere el planeta. La ética, por un lado, de los seres humanos y de los gobernantes y todo el que habita el planeta Tierra, todo el morador, y la parte ambiental, porque, como decía mi madre, que en paz descanse, Remedios Arango Navarro, la Tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tenemos prestada de nuestros hijos. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros jamás podremos vivir sin el planeta Tierra, en conmemoración hoy 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximino. Ha sido una presentación extraordinaria. Yo te pediría apagar el micrófono porque se acopla, pero en realidad ha sido una gran presentación, sobre todo, quiero decirlo por mí, uno cuando es abogado y le muestran en la práctica lo que aprendió, uno dice, esta es una buena oportunidad para crecer. Así que te doy las gracias, Maximino, por lo que has hecho. Y seguramente algunos de nuestros contertulios de hoy tendrán opiniones que espero yo que las puedan compartir. Hemos tenido un conversatorio distinto, pero
sabemos los tiempos, así que están todos invitados, invitadas. Deja de compartir pantalla, Maximiano, para que todos se miren a todos, y ahí vamos a estar, ahí está, ahí viene ya. Y le damos la palabra a Fabio, entonces, como el primer contertulio que usa la palabra. Adelante. Yo quiero saludar más una vez la Fundación SIAPE, nuestro Maximino, nuestro palestrante, la persona del presidente Juan Peñafiel, y más un aporte de nuestra enciclopedia en el YouTube, que invito a todos que van a asistir a este conversatorio, tengan sobre siempre con las consultas. Me permito pasar algunos segundos del tiempo, porque hoy hasta en los Estados Unidos los jefes de Estado no pueden pasar de 3 minutos. Entonces no quiero pasar mucho de esto. Felicito Maximino directamente, muchas gracias por su experiencia de teoría general de Estado, la Constitución colombiana, esta espectacular perspectiva, concepto de verduría que hay en Colombia, su dominio de los clásicos, estudios en diferentes países, y también la amistad de nuestro amigo Guido Asensio y su capacidad de analizar problemas complejos y dominio del fundamento de filosofía. Estos aportes, estas calidades demostradas en los aportes hechos, invitan a hacer preguntas que llevarían muchas y agradables horas, pero nuestro coordinador del conversatorio tiene su cronómetro controlado. Y yo tengo que elegir una, ¿no? Y si refiere, voy a combinar nuestra experiencia en Brasil, ¿no? La experiencia constitucional de 88, y estos excelentes conversatorios que está promoviendo la Fundación SIAPE. En estos conversatorios, que invito a todos que verán estos en el futuro, este conversatorio, la oportunidad de conocer los conversatorios, ver los conversatorios sobre los candidatos aymara y mapuche, dada la peculiaridad de la estructuración demográfica chilena, ¿no? Y me permita, yo escribiré aquí Chile, en Chile tenemos, ¿no? Yo estoy hablando siempre desde Brasil, pero me siento parte de ustedes, gentilmente me reciben todas las semanas. Tenemos el tema de Mapuche, tuvimos el tema de Mapuche con su cultura muy fuerte, que busca una autonomía en relación al Estado chileno. Y la Convención Constituyente, que es esto que nos encanta en estos conversatorios, reservan 17 escaños, se puede decir, en esta convención. Me llamó la atención los aymaras, ciertamente, ¿no? El candidato aymara. Me llamó la atención también de nuestro presidente Juan Peñafiel, que abrió la Fundación SIAPE para divulgar esta perspectiva de los candidatos constituyentes de los pueblos llamados originarios. Y ahí tenemos una peculiaridad no solamente semántica de Brasil y Colombia. Jamás hablaríamos en Brasil los pueblos conversatorios originarios como ustedes hablan, indígenas, en Colombia, como yo percibí. Y ahí va mi pregunta. Disculpe, se me fui muy lejos, pero su aporte exige esto.
que podría contribuir su experiencia con los indígenas colombianos a la representación de los pueblos originarios en la Convención Constituyente y después queremos así dar el reto de los 2/3 de la Convención Constituyente, que es un otro problema. Considerando sus aportes, toda su experiencia, ¿cómo las dimensiones de participación que presentaste puede aplicarse a la cuestión de los pueblos originarios de Chile y cómo es su experiencia con los pueblos indígenas en Colombia? Muchas gracias y mil perdones, Waldo, si me fui mucho adelante, pero yo no encontré otra posibilidad. Yo no tengo ninguna posibilidad de alegar hoy día, pero es que todas las intervenciones son demasiado contundentes y por lo tanto no hay tiempo. Son así. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en este momento? ¿Juan? Sí. Sergio también. Una cosa muy breve. Pero brevemente, Juan, disculpa, brevemente. Yo voy a tener que, en este momento, Maximiano, ha sido maravilloso poder estar en toda la presentación, pero ahora no voy a poder intervenir, por lo tanto le pido a Juan que continúe otorgando la palabra. Quiero decirles que soy el único expositor chileno en un encuentro del Día de la Tierra, un día mundial que organiza Derechos de la Madre Tierra Internacional, y me han invitado para que expusiera ahí una información. Así que, pero estoy viéndolos, escuchándolos y esperando que me den la palabra ahí en el seminario, que era a las 8:30. Entonces, por favor, Juan, si tú puedes continuar dando la palabra. Muy bien. Gracias, Waldo. Maximino, me quedó dando vuelta el tema del voto, si es un hecho electoral solamente o participación. Y lo hago como pregunta, más que como afirmación. ¿Eso es lo mismo pensar en el voto obligatorio y en el voto de libre decisión? ¿Es lo mismo pensar en los dos casos? Y sobre Fabio, el tema de la frontera, estimado, es un accidente y como alguien dijo por allí, es un papel, así que estamos metidos en el mismo baile todos. Sergio, tú querías hacer una pregunta. Sí, mira, me parece muy interesante lo planteado, sobre todo cuando estamos llegando a un proceso constituyente. Quería rectificarlo, si no estoy equivocado, los constituyentes de los pueblos originarios son 15. Lo que pasa es que al pueblo mapuche le dieron 7 y el resto se divide en partes, digamos, los demás pueblos. Ahí el sector está reclamando porque efectivamente eso va a significar que si se ponen de acuerdo el resto de los pueblos, el pueblo mayoritario es mapuche, no es de la otra etnia, digamos. Bueno, pues es un poco la conversión. Pero me parece interesante la manera en que casi todas las constituciones en el mundo se parecen mucho. Yo leí harto, me instruí un poquito en eso. Hay aspectos de fondo que se van cambiando en esto. Pero tú cuando hablabas de la participación ciudadana, aquí muchas de las cosas que tú planteaste están expresadas y se han ejecutado y que hoy día están en cuestión algunas de ellas. Es la forma en que las organizaciones sociales participan, lo piramidal que es la funcionalidad del Estado hoy día, que debería ser más horizontal, digamos en el sentido que es como un embudo, abajo y arriba, siempre al final resuelve muy poco las cosas. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que estudiar más, leer más. Yo te quisiera preguntar a ti,
la experiencia de los últimos años, ¿cuál es realmente? O sea, yo entiendo que en un momento muy difícil se hizo una nueva constitución, o sea, se abrió un debate para una nueva constitución, el año 91. El presidente fue un hombre muy importante en eso. Además de importante, tuvo las agallas de enfrentar el toro por la asta, digamos. Y eso fue vital. Si no, el Estado hoy día colombiano, no creo, a lo mejor, no quiero ser pesado en eso, pero podría haber tenido otro fin, digamos, con las características que tenía. Pero me imagino yo, esa situación de hoy, ¿cómo ves tú el panorama en relación a esto? A la madurez que ha ido tomando entre el 91 y el 2021. Porque tiene que haber un aspecto tuyo que tú puedas decir, mira, en realidad estamos débiles acá, estamos fuertes allá. Un poco la situación que se da. Muchas gracias, Sergio. Guido, Amanda, Gonzalo, Oscar, ¿alguien quiere tomar la palabra? Abra su micrófono antes de darle la palabra a Maximino. Oscar. Hola, sí, quería un poco consultar y un poco, tal vez, Sergio, cierra tu micrófono. Lo que hablaba Fabio de los pueblos originarios. Las formas de participación ahí incluyen alguna forma en el cual se reconoce las formas tradicionales de participación de los pueblos, o solamente es a través de la parte más formal, en el sentido de que los pueblos originarios tienen formas de representación y asociación particulares, como lo han dicho siempre. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, Guido? Yo por acá, Germán. Germán, adelante, por favor. Germán es un periodista desde Talca. Lamentablemente alcancé a escuchar bastante poco la ponencia del señor colombiano, pero lo que escuché me pareció mucho de gran interés. Es un país que constantemente viajo y me gusta mucho, disfruto de la vida en Colombia. Pero sin embargo tengo dos consultas para él. La primera es, ¿por qué en la Constitución del año 91 cree él que se perdió el tema de que los grandes conglomerados económicos no fueran dueños de los medios de comunicación? Porque eso se perdió en Colombia. Y lo segundo, si él cree que el Estado colombiano es un Estado fallido. Eso. Tremenda pregunta, las dos muy interesantes también. ¿Alguien más? O si no, estaríamos cerrando con el expositor. Muy bien. Maximino, tienes por favor la posibilidad de responder. Te agradecería que fuera breve. Por los tiempos, generalmente terminamos a las 9 de la noche. Maximino. Bueno, listo. Qué pena con ustedes y qué pena haberme pasado un poco de tiempo, pero ya les explicaba que era muy importante dejar plasmado toda esa serie de la línea del tiempo, cómo ha venido evolucionando esta temática. Voy a empezar por la última pregunta que es como, digámoslo así, que una pregunta bien álgida del tema constitucional. El artículo 333 habla de la iniciativa privada y de empresa. Dice, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común para su ejercicio. Nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Esta Constitución abrió esa posibilidad de la libertad de empresa. Entonces me parece que ese tema, que es bien estructural, es un tema económico fundamental, es importante abordarlo de este punto de vista, en primera instancia, de acuerdo con el orden de preguntas, que fue la última. Y
Y lo otro, en cuanto que Colombia es un estado fallido, yo para nada lo considero. Yo he venido hablando de que, al menos en mi caso, lo que estoy haciendo es tratando de fortalecer, de estructurar, de cómo se llama, de llenar los vacíos, las deficiencias que de una u otra manera en mi trajinar he detectado que presenta la democracia representativa y que al menos la Constitución colombiana y las leyes, todo el desarrollo infraconstitucional me permiten hacerlo. Desde ese punto de vista, por eso los he invitado a que miren la página donde tenemos un gran colaborador casi que excepcional y estrella, que es Guido Asensio, como aportante internacional a esa página que se llama cámarasocial.org, donde hemos venido tratando, por ejemplo, el tema de la ciudad de Cali como ciudad modelo de control social, el tema del departamento del Valle como un departamento modelo en todo el tema del emprendimiento y la innovación, y el tema del deporte. Otro tema que se planteó es en cuanto a la participación de los pueblos originarios, los pueblos nativos. En la Constitución nuestra se le dio una participación a ellos, un número, bueno, se me escapa ahora el número, pero no era tan amplio como el de ustedes, creo. Ustedes son 15, pero en la nuestra no se dio 15 cupos, eso sí. 15 curules. A la población afrodescendiente también se le dio su cuota de participación, y desde ese punto de vista, mire que ya se manifiesta unos puntos en común. La otra pregunta, ¿cuáles eran? Se me escapan. ¿Sí? Sí, la mia participación, en síntesis, mi pregunta es, ¿qué podría contribuir su experiencia con los indígenas colombianos, prácticas y estudios, a la representación de los pueblos originarios en la Convención Constituyente y en Parlamento, Constitución, en el sistema constitucional chileno, considerando sus aportes de dimensión de participaciones? Bueno, personalmente, desde mi punto de vista, como persona que tuve la oportunidad de compartir en algunos momentos con las comunidades originarias, mire que toda esta investigación aprendí de los pueblos originarios, por ejemplo, el tema desde la cosmovisión a la antropovisión. Cómo nosotros como académicos hablamos desde lo general a lo particular. Ellos me enseñaron a tratar los temas desde la cosmovisión para llegarlo a la antropovisión. Cómo esa articulación del cosmos con el antro, o sea, de lo general a lo particular, es clave para resolver cualquier situación. Y sobre todo, un elemento fundamental, pues para no hablarnos de temas ya salirnos un poco tanto de lo jurídico y ser como más pragmático, más práctico, la armonía con el medio ambiente, la armonía con la naturaleza. Si vamos a construir, pues nosotros acá en Cali, el valle donde yo resido, y en general en Colombia, pensamos siempre en el ladrillo, en el hierro, en el cemento. No, ellos están pensando en utilizar la guadua, que entre otras cosas es el acero natural. En Alemania ha sido catalogado como el acero natural, y ya se construyen edificios en guadua. Y donde hay guadua, decía mi mamá, hay agua, y etcétera, etcétera. Entonces me enseñaron eso, a armonizarme con la naturaleza, a ser más amigable con el medio ambiente o con el ambiente, a no partirlo. Y eso es fundamental. O sea, hay mucho que aprender de los pueblos originarios. Y en el caso de Chile, agradezco las invitaciones que me hicieron a la universidad, a la UFRO, Universidad que queda en el sur de Chile, porque ahí pude compartir con varias etnias y me he dado cuenta de la importancia de los pueblos originarios y todo lo que le aportan a la cultura. Y un país no puede dejar a un lado en su carta, en su guía, en su, ¿cómo se llama? En su constitución, no puede dejar por fuera todos esos conocimientos ancestrales que de una u otra manera han perdurado y han permanecido en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximino, te agradecemos profundamente esta oportunidad de haber contado contigo en esta exposición. Ha sido grabada
tu exposición, si tú la necesitas, también la puedes sacar del canal de YouTube de SIAPE. Está allí, va a estar instalada en algunos minutos más, y por lo tanto la puedes retirar o el amigo Guido te la puede hacer llegar. Esperamos volvernos a encontrar en una segunda oportunidad, Maximino, contar contigo, con tu experiencia y conocimiento sobre los temas de la Constitución. Solo como dato de información, entiendo que son 17 escaños reservados, no 15. Si mal no recuerdo, por favor confirmarlo, porque sería grave que le estuviéramos quitando 2 escaños a los pueblos indígenas. Bueno, agradezco a Germán, a Waldo, que no pudo estar, a Reni, que siempre ha estado grabando, Oscar, Fabio, Sergio, Gonzalo, Amanda, Guido y algunas otras personas que se retiraron antes. Maximino, nuevamente nuestro agradecimiento profundamente. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Fundación SEAPE, muchas gracias a mi gran amigo Guido Asensio. Agradecerles públicamente por todos los aportes que está haciendo desde la página de Cámara Social. Gracias al pueblo chileno que llevo en el corazón. Estuve compartiendo con ustedes bastante tiempo allá como becario de la OEA. Y espero volver a encontrarnos. Es un tema que es bastante amplio, traté de resumirlo al máximo. Espero volvernos a encontrar. Esperamos, sí, estos conversatorios continuarán todos los días jueves. El próximo jueves, para vuestra información, contamos con un experto en el tema de descentralización y nuevos gobernadores y su relación con el Estado. Osvaldo, se me fue el apellido en este minuto, Osvaldo Enrique, quien expondrá y estará conversando con nosotros el próximo jueves 29. Están todos invitados y por lo tanto para seguir conversando entre nosotros. Nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Y Maximino, te esperamos en algún conversatorio también que participes con nosotros. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego todos. Que estén muy bien. Chao, Maxi. Buenas Maximino, noches. muchas gracias por todo. Gracias, Maximino. Gracias, Guido, por Gracias a todos. Abrazo a todos.